A mí me ha gustado mucho Foucault porque justamente en esta tercera etapa de su pensamiento, Foucault acude al pensamiento clásico griego, ¿sí? A la tradición de la filosofía antigua y del cristianismo de los primeros siglos. Y entonces Foucault inicia un proyecto muy interesante a partir, digamos, de la historia de la sexualidad, el segundo volumen y el tercer volumen de la hermenéutica del sujeto, donde empieza a analizar las prácticas del sí o las tecnologías del yo en la antigüedad. Y entonces hace un recorrido muy interesante en la filosofía clásica, ¿sí? Platón, un tanto en Aristóteles, pero más en aquellas escuelas filosóficas que la tradición filosófica ha considerado como menores, ¿no? Los estoicos, los escépticos, los epicúreos, los cínicos. Entonces, yendo en contra, digamos, de la tradición oficial y en todo caso, cuando recurre, digamos, a los autores más citados, los va a trabajar de una manera distinta. Es, digamos, lo que algunos llaman el vuelco a la filosofía antigua o el regreso a los griegos. Y este regreso a los griegos no significa, ya lo iremos viendo, una mera nostalgia. No podemos ser como los griegos, no podemos ser como los romanos, no podemos ser como hace 50 años. La sociedad, el sujeto es distinto. Pero lo que a Foucault le interesa es cómo los sujetos de hace 2000 años, ¿sí? A los inicios antes de la cultura cristiana, resolvieron los problemas específicos de conocimiento de sí mismos. Dos tradiciones, ¿no? Conócete a ti mismo, cuídate a ti mismo. Sobre la base de estos principios, Foucault va a elaborar una cosa muy interesante. Va a ser un constructo ético, ¿sí? Y este constructo ético es, desde mi punto de vista, una perspectiva que va a permitir hacer lo que él intentó, una hermenéutica del sujeto, un proceso de interpretación del sujeto. Este proceso de interpretación del sujeto, desde la perspectiva que yo lo quiero manejar, es como una de las vías posibles para conformar nuevas formas de subjetividad. Nadie puede escapar del poder, pero puede mantener relaciones estratégicas con el poder. No se trata de negar lo que somos, sino se trata de ver en la medida de lo posible, en la medida del conocimiento de uno mismo, cómo se puede transformar la realidad a partir de la autotransformación. Algunos dicen, hay muchos a favor, hay muchos en contra digamos, de la manera en que Foucault ha elaborado teóricamente toda su filosofía. Hay quienes acusan a Foucault de ser desde un filósofo posmoderno, relativista, ¿sí? Foucault fue un enfant terrible, ¿no? Un filósofo que rompió con muchas cosas. Y también lo saben, fue un filósofo declaradamente y abiertamente homosexual. ¿Sí? Y murió de SIDA. ¿Sí? Pero murió de SIDA en junio de 1984. Unos meses antes había dado su último curso que se llama El coraje de la verdad. El coraje de la verdad. Y es muy interesante. Yo lo que quiero es recuperar, la intención del curso es recuperar ese Foucault, no desde el principio, porque jamás acabaría, pero recuperar ese Foucault desde la perspectiva de la analítica del poder e incorporar, ya lo vamos a ver, incorporar cuáles son las nuevas visiones, los nuevos tratamientos y los filósofos que van a retomar un concepto que me parece central, que es una categoría que encontramos en la filosofía política, que encontramos en el derecho, que encontramos también en áreas, cuando hablamos de biopolítica o política de la vida, también vamos a hablar de los campos de las ciencias de la salud, de la genética, en fin, del control de las enfermedades, de la sexualidad. Esto Foucault también lo había estado trabajando. De hecho, el primer volumen de la historia de la sexualidad empieza a analizar este dispositivo de la biopolítica, de la anatomopolítica y de lo que representa la sexualidad desde otro punto de vista. ¿Sí? Esa es más o menos la idea, insisto, es parte de un proceso de transformación y también para mí esto es muy importante porque
estaría recuperando yo un sentido del seminario. Para mí el seminario o los cursos de la universidad deben ser abiertos. Una cosa es que hay alumnos que lleven regularmente una clase, pero yo si la idea mía es que yo soy un investigador, mientras más pueda compartir con otras personas, con otros puntos de vista, más se va a enriquecer aquello que construyamos. Esa es la idea esencial. Entonces, está. Bueno, así está el seminario de la biopolítica, la estética y la existencia. Yo voy a ir leyendo una parte del texto, ¿sí? Comentando aquí. No alcancé a imprimir, normalmente imprimo, pero son muchísimas hojas. Les voy a pedir por favor que tengan toda la confianza para interrumpirme, solo hablar mucho y hablar demasiado rápido. Probablemente la próxima sesión ya tengamos café, galletitas, etcétera, etcétera. Tengamos un micrófono para que se escuche muy bien, ¿no? Esto es más o menos lo que vamos a trabajar en esta primera sesión, ¿sí? Lo que sería esta introducción al curso, los fines, las características de aquello que vamos a hacer. Luego vamos a explicar el programa. A todo esto, a los que ya se inscribieron, saben que hay una página en Facebook que ya mostramos, que se llama así tal cual, Seminario Michel Foucault de la biopolítica, la estética y la existencia. Algunos ya se dieron de alta en esa página. Ahí hay varias cosas interesantes. No solamente está el programa, sino está la mayor parte de las lecturas. Sobre Foucault realmente se ha publicado todo, casi todo. Uno puede conseguir hasta Les Amours de la Chair, el francés, o sea, el volumen 4 de la historia de la sexualidad, que yo tengo una traducción parcial de esa parte. No sé si lo vamos a alcanzar a verlo. Vamos a ver, no está incluido en el paquete. Pero en todo caso habla las tentaciones de la carne, sería más o menos la traducción. Habla sobre los poderes pastorales, ¿sí? Esta idea del poder pastoral que Foucault había trabajado en las tecnologías del yo. Hay otra cosa, muchos de los textos y de las pláticas y de las entrevistas de Foucault fueron editados con diversos nombres. Hay muchísimas publicaciones, ¿no? Hay una diversidad de publicaciones y Foucault, recuerden, podríamos dedicar en algún momento una clase a hacer un perfil biográfico de Foucault. Fue profesor no solamente en Francia, estuvo en Suecia, estuvo en Japón, estuvo en Irán, estuvo en Marruecos, dio algunos cursos en Brasil, también estuvo en la UCLA, en Estados Unidos, en California. Fue protagonista de los movimientos, protagonista en términos intelectuales, de los movimientos del 68, los años 60, ¿no? Tuvo una relación, ya sabemos, también muy estrecha de amistad, así de amistad, con Gilles Deleuze, ¿sí? Y Gilles Deleuze, para mí, desde mi punto de vista, es algo muy interesante. Yo no lo he trabajado a fondo, aunque incorporo algunas cosas. Gilles Deleuze hace una interpretación muy interesante en un texto que se llama justamente Foucault, que está en Paidós, sobre lo que quiso decir Foucault, ¿sí? Sobre estas etapas de Foucault. Y aparte, la gran ventaja para quien quiera entrar al pensamiento de Deleuze, que no estoy prometiendo que voy a dar un curso de Deleuze, se supone que tenemos un profesor que sabe más que yo de eso, pero creo que en ese texto Deleuze empieza a hablar de una de las nociones que ustedes quizás conozcan, el asunto de los pliegues, los pliegues del pensamiento, de los pliegues de la filosofía, el asunto de los límites, y empieza a hablar de qué implica la transformación de la subjetividad. Entonces es muy interesante, hay un puente ahí muy interesante entre Foucault y Deleuze y toda la filosofía que le va a continuar, ¿no? Bueno, vamos a explicar el programa es bastante extenso. También les pido que tomen nota, hay colegas de la UNAM
También este seminario no puede arrogarse que es absolutamente original. Esta idea yo también la retomo de un esfuerzo de la cátedra Michel Foucault, que primero ha estado en la UAM Iztapalapa, un colega investigador, el doctor Sergio Pérez Cortés, que también ha trabajado a Foucault, y bueno, que yo ahí entré en contacto también con ese tipo de actividades. Y en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Alberto Constante ha trabajado también a Foucault, y hay una página que les pido que revisen, que es la Cátedra Michel Foucault, está también en Facebook, donde hay miles de integrantes de esa cátedra, pero lo más interesante es que ahí está todo y más sobre Foucault. Es decir, lo que no encuentren de lecturas en nuestra página, lo pueden encontrar sin ningún problema ahí en esa página. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, yo le estoy agradeciendo al doctor Constante, que ha venido aquí, que trabaja también cuestiones sobre Heidegger, que haya hecho ese esfuerzo. En realidad, Foucault aparece mucho en la red, ¿no? Pero es interesante, sucede lo mismo que con Nietzsche, ¿no? Hay que leerlo a profundidad para realmente comprenderlo. ¿Qué más sobre eso? Insisto, hay muchos recursos ahí. Tercer punto que vamos a revisar este día es, bueno, ¿qué entendemos por esto el seminario? ¿Sí? O sea, ¿cómo se entiende la estructura de un seminario? Un seminario puede ser un seminario direccional, un seminario donde un solo sujeto, alguien que es el experto, está diciendo la verdad de las cosas, ¿no? Pero no es así. Ni yo soy sofista, bueno, al menos eso lo creo. Ni ustedes son ignorantes, y en todo caso, construir conocimiento implica dialogar. Yo creo en esta noción de una comunidad dialógica. Yo creo que independientemente de la formación que cada quien tiene, el punto de vista de cada uno de nosotros puede aportar a la comprensión de esta serie de intereses que tenemos respecto a las propuestas de Foucault, ¿no? Sobre todo, insisto, aquellas que tienen que ver más con nuestra cotidianidad, que tienen que ver con fenómenos que han sido analizados desde otras perspectivas teóricas, por el marxismo, por ejemplo, en tanto crítica de las ideologías, por otras escuelas filosóficas, ¿sí? La teoría crítica, por ejemplo, ¿sí? Por otros enfoques de la sociología que hablan acerca, de la naturaleza de las relaciones sociales y de los tipos de fenómenos, ¿no? Y hay cuestiones muy importantes, insisto, que emparentan a Foucault no solamente con estos planteamientos, sino con la tradición de la modernidad, y particularmente, diría yo, con el punto de vista kantiano, Manuel Kant, ¿no? En tanto que para Kant, o desde Kant para acá, la filosofía no solamente se ocupa de ser un discurso teórico, sino es fundamentalmente una ontología, es decir, una ontología de la realidad, una ontología filosófica. La filosofía habla de las cosas que suceden. La filosofía no es un discurso hueco. La filosofía es una de las formas de la representación de lo real, es una de las formas de acercarse a esto que podemos considerar que es la realidad. Y ese es un punto de vista que a mí, con el que yo también me emparento, en tanto lo que yo pienso, ¿no? La filosofía no debe de ser este constructo teórico que no nos dice nada acerca del mundo y que no nos sirve como una herramienta. ¿Sí? Por ahí algún filósofo decía que la filosofía que no sirve para resolver algún drama humano es una filosofía inútil. No me acuerdo qué autor se lo decía. Entonces, yo creo en eso. Hay una tradición crítica, y esto está emparentando a Foucault con la tradición crítica de la modernidad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, de esto que es el seminario, y luego, ya muy cansados, entramos en mi punto de vista, la base desde la cual yo voy a trabajar este curso, cómo entendería la filosofía, yo, Rolando Picos,
la filosofía de Foucault dentro de una tradición que le emparenta con la filosofía antigua, ¿sí? Que entiende la filosofía como un modo de vida. Es esta recuperación que estamos haciendo, que Foucault hace y a la que yo me escribo, y que no solamente Foucault hace, sino donde sigue autores como Pierre Hadot, que es un clásico. Hay un libro por el que iniciamos esta parte de la clase que se llama ¿Qué es la filosofía antigua? ¿Qué es la filosofía antigua? Lo recomiendo así como una de las vías de entrada. Personaje que estuvo ligado a Foucault, en tanto que era un gran historiador de la filosofía antigua. Otra influencia notable, hay muchas influencias en Foucault por supuesto, es la de Paul Bain, que es un historiador también, y es uno de los pensadores y amigos, sí más amigo, que ha entendido tanto en términos generales lo que nos ha querido decir Michel Foucault, como la estructura de estas tres fases en la que podemos, digamos, más o menos esquematizar el pensamiento, ¿no? Que es la arqueología del saber, la genealogía del poder y la ética, ¿sí? ¿Okay? Vamos a ver también en este libro que decía de Deleuze hace también esta triada. Fíjense cómo aparece esta triada de alguna manera en el pensamiento, ¿no? Recuerden, los que no son de filosofía quizás no lo tienen tan claro, pero que en la filosofía francesa del siglo XX hay una influencia notable del hegelianismo, ¿sí? Vía un filósofo que se llamó Jean Hippolyte. Jean Hippolyte fue uno de los filósofos que introdujo a Hegel en Francia, los estudios hegelianos en Francia, y la influencia de Hegel es notable, ¿sí? en el área de las humanidades, en los estudios sociales en Francia, porque también va a expresar una recuperación del sentido de la historicidad. Es otra de las cosas que vamos a ver también en Foucault, una recuperación del sentido de la historia y una reconstrucción del sentido de la historia más allá de una tendencia de uniformizar el pensamiento o de una visión positivista del pensamiento. Esto es, por ejemplo, lo que hace Foucault, en lo que lo vamos a ver, pero si en algún momento dado quieren, nos regresamos, ¿no?, a alguna de esas sesiones, por ejemplo, la historia de la locura. Bueno, en este texto estaremos hablando un tanto de eso, y si nos alcanza el tiempo, realmente, sinceramente lo dudo, haremos alguna pausa. Insisto, puedan ir por un café, espero que la próxima sesión tengamos todo aquí. Si nos alcanza el tiempo, vamos a comentar algunas cosas, algunas notas de un texto que sería parte de las lecturas que tendríamos que trabajar hoy, pero que tendremos un poquito de paciencia, donde Foucault analiza la naturaleza del papel de la filosofía, o que la filosofía ha tenido como defensora de la racionalidad, es decir, la filosofía y la filosofía Foucaultiana, o podemos conseguir como la filosofía Foucaultiana, pero sobre todo la filosofía de la tradición que viene de la Ilustración para acá y que se recupera justamente como parte de lo central de la modernidad, va a reivindicar la naturaleza de la razón. ¿Sí? Ya sabemos que quizás el movimiento histórico, el movimiento de lo real, plantea como oscilaciones, ¿no? Al Renacimiento, que es una época, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo, al Renacimiento, que es una época descubridora, que es una época donde se recupera el hombre es el centro, donde hay un optimismo desmesurado, donde surge toda una estética muy interesante. Al Renacimiento le sucede el Barroco, y dentro del Renacimiento se da la persecución de la herejía, de las brujas, etcétera, etcétera, ¿sí? Después del Barroco hay, que es un movimiento que tiene que ver con la consolidación también de los estados nacionales, la centralización del poder, etcétera, etcétera. Después habrá otro estallido, que será la Ilustración, ¿sí? Y dentro de la Ilustración también habrá quien detone bombas, se llama Jacques Rousseau, romanticismo. Y entonces podríamos pensar que
en las diferentes etapas históricas hay momentos de racionalidad, momentos de irracionalidad. Veamos, por ejemplo, la crítica de Nietzsche, ¿no?, al respecto, ¿no? Bueno, entonces en este texto, es un pequeño texto que está en este libro que se llama La vida de los hombres infames. Foucault analiza este asunto de la racionalidad y también, y era lo que yo quería llegar, no sé si llegaremos hoy, hace algunas reflexiones sobre la naturaleza del poder. Estas reflexiones sobre la naturaleza del poder, reflexiones sintéticas, nos van a llevar a que podamos, en la siguiente sesión, ahorita veremos el orden, repensar muy bien qué es lo que nos ha querido decir Foucault en algunos capítulos, o como 2 o 3 capítulos los que tenemos que revisar aquí, en nociones tales como la prisión, el dispositivo, el panóptico, términos que tienen una vigencia en el presente, pero que también han tenido una transformación, ¿sí? Términos donde se genera este concepto de la biopolítica, ¿sí?, ligado a otras cosas como el racismo, etcétera, etcétera, y de lo que nosotros pretendemos hacer una deriva. Hasta llegar a autores muy contemporáneos, vamos de Foucault a este filósofo coreano que no me lo aprendo muy bien, Byung-Chul Han, ¿sí?, es así un gran éxito editorial, pero que en realidad, si lo analizamos, no está diciendo nada nuevo, ¿sí? Pero bueno, pero hay que estudiarlo. Que no diga nada nuevo no significa que no sea importante, ¿sí? Y hay que equilatar el sentido. Por ejemplo, este filósofo dice que la manera en cómo Foucault había estructurado el asunto de la red del poder y del dominio y de la biopolítica ya no operan de ese modo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Eso es lo que queremos hacer. ¿Okay? Voy a ir pasando. Bueno, esas son las lecturas. No sé por qué no pusieron así. Ahí está. Bueno, me voy primero acá. Ahí está un poquito el orden. Iba a ver ya en el programa. Está el orden de lecturas. Ahorita las vemos más detenidamente. Es un recorrido, ahí vienen las páginas, todo eso lo pueden checar en el programa. Ahorita haremos alguna caracterización general y recupero o intentamos recuperar algunos clásicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi colegio no sé qué tanto se ve a Hannah Arendt, poco, muy poco. Yo estoy dirigiendo ahorita una tesis sobre filosofía para la paz, entonces hay una recuperación de mi tesis de Hannah Arendt. He aprovechado un poco lo que yo mismo estoy trabajando con mi tesista. Bueno, las lecturas de los últimos cursos de Foucault, las tecnologías del yo, la hermenéutica del sujeto. Obviamente no podemos analizar todos. Nos podríamos quedar con un seminario que fuera solamente la hermenéutica del sujeto y en realidad sería un seminario bastante rico, ¿sí? ¿Qué implicaría? Implicaría otra cosa. Implicaría que los que no son de filosofía tendrían que ponerse a leer filosofía, ¿sí? Tendrían que recuperar autores clásicos y leerse por lo menos a Platón, por lo menos. Y por último, el curso tiene toda una intención. Todo lo que uno hace tiene una intención, y esto sí lo pueden ir leyendo, y no sé, salvo los de filosofía lo han leído 1000 veces, la apología de Sócrates. Pero vamos a hacer una relectura de la apología de Sócrates a la luz de lo que Foucault nos dice en la clase de 1 de febrero de 1984. Foucault muere en junio. Termina en marzo. En marzo, ya después de marzo, ya no puede dar clases. Tiene infracciones recurrentes. Hay una biografía, además hay una. En el programa viene una bibliografía extensísima, muy muy extensa. Hay varias biografías sobre Foucault, para quien le interese. Hay una que se llama así, Foucault, de Didier Eribon, que es una muy buena biografía. Hay biografías de buena fe y hay otras de mala fe también, ¿no? Hay quien dice, no me acuerdo el autor, James, no me acuerdo qué, que dice que Foucault sabía que tenía SIDA y que aún así se iba
contagiar a medio mundo, ¿no? En fin, este último texto, insisto, tiene todo un sentido filosófico y es parte de lo que yo quiero recuperar y de lo que no se habla demasiado, por lo menos no se habla demasiado de esto en esta región del país, ¿no? Ahí hay lecturas de apoyo. Hay recursos electrónicos que pueden servir. Si alguien me dice cómo se pronuncia esto, lo voy a agradecer porque no sé. ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, sobre biopolítica, les recomiendo mucho este blog. Es una revista electrónica de filosofía de la UNAM, ¿sí? Que dirige Alberto Constante, Reflexiones Matinales. Bueno, ahora lo que tiene que ver con lo propiamente a los que voy a evaluar, eso sí lo tengo que decir, ¿no? Hay dos modalidades. Los que no son alumnos regulares, pues podremos ver, ¿sí? Como es un curso libre, un seminario libre, ya dependerá de, ahorita voy a hablar un poquito de eso, ya dependerá de lo que quieran hacer. Pero los que sí son alumnos regulares, tendrán que participar forzosamente en exposiciones y debates. No todo, muy específico, ¿no? Tendrán que hacer un ensayo integrador, ¿sí? Y tendrán que participar con una ponencia en algún congreso. Mínimo al Congreso de Estudiantes. Mínimo. Pero yo siempre sostengo que hay que salir. Hay que salir. Por cierto, en noviembre está el Congreso, el 19 Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica. Entonces yo sugiero que vayan. Ahí se aprende. Así empezó uno yendo a los congresos, ¿no? Bueno, ustedes ya revisarán esto de los criterios. Para el resto, a mí me gustaría, ya dependerá un tanto de sus tiempos o de sus deseos, que si pueden elaborar algún producto al final del seminario, pues sería muy interesante y poder integrar todo en algún texto, eventualmente, ¿no? Aunque, insisto, la exigencia son para los alumnos regulares. Y la bibliografía básica, obras de Foucault, eso te lo revisa. Obras generales sobre Foucault, aquí hay como 10 millones. Hay muchísimo material. Antes de entrar ahí, voy a empezar a leer. Eso todavía no le hagan caso. Bueno, ya saben, movimos la sede, la idea es estar mejor. Esperamos que sea permanente la sede, no es totalmente seguro, pero insisto, la idea es tener buenas condiciones para trabajar. Ya de alguna manera adelanté algunas cosas, ¿no? Primero, cómo surgió este seminario, cuáles son los límites que ha tenido. Los límites en principio eran fácticos, no me dejaban abrirlo. Y la perspectiva que tiene de ser un seminario de transición. Para mí, filosóficamente, este es un seminario de transición hacia otras cosas, ¿sí? Ya explicamos el programa y el orden de lecturas. Vamos a analizar posteriormente lo que entendemos por un seminario de la mano de algunos conceptos del historiador Michel de Certeau, porque pretendemos que sea eso, ¿no? Un seminario de investigación que se concibe como un espacio de producción de conocimiento. Después de una pausa que haremos, vamos a leer el texto que les dije, sobre la filosofía, y al final, si es que llegamos, comentar algo sobre esta lectura que decíamos de Omnis de Sigmund. Leo así textual. Esa es la manera en que yo trabajo. Generalmente hago un texto larguísimo que me va sirviendo de guía y vamos comentando, ¿no? Siempre es un poco difícil retomar un proyecto colectivo como este en la primera semana de clases. He dormido muy pocas horas, ¿verdad? ¿Sí?
Tengo mucho escrito, en realidad tengo mucho escrito de lo que ya había escrito del año y medio. Por cierto, los videos de las clases están en la página de YouTube mía, Rolando Bobbio. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho, ¿sí?, en este año y medio. Pero bueno, la idea es hacer algo nuevo. Pues es decir, no es refritearse, sino tratar de repensar las cosas, ¿no? Tratar de madurar el pensamiento y tratar de establecer distancias críticas respecto a la forma en que uno pensaba antes. Y miren, créanme que en términos personales, el haber estado en una posición administrativa, o sea, ver la filosofía del campo administrativo, pues me ha dado otra visión realmente, ¿no? De la profesión o de lo que significa la filosofía, pero me siento mucho mejor estando así libre. Yo pienso que la filosofía debe ser libre, y la filosofía no debe estar atada por un academicismo, un purismo filosófico que no tiene sentido. Yo pienso que sin libertad no hay filosofía, no hay ejercicio crítico intenso, ¿no? Este seminario ha sido abierto, no hay mayores requisitos formales de inscripción, nadie va a pagar un solo peso aquí, no me van a pagar nada absolutamente, pueden traer café si quieren, más allá no hay nada, ¿no? Se trata de hacer un seminario y no una mera simulación, porque uno puede decir que hace un seminario de investigación y no hace nada. Yo soy enemigo de la simulación, no tiene un sentido, ¿no? Tampoco se trata de un solilogio, de que yo vengo y digo lo que es la verdad, para nada, ¿no? Nos interesa, o me interesa, que se generen trabajos de investigación, que haya proyectos personales y colectivos, que haya un diálogo enriquecedor, ya les decía, que haya tesis, que haya artículos, ¿sí? Y que se generen nuevas ideas, ¿no? Nuevos enfoques, nuevas aproximaciones, o como decimos en filosofía, nuevas problematizaciones sobre la realidad. Quiero puntualizar, ya lo dije de alguna manera, las condiciones para los alumnos regulares del seminario. Queremos pues tesis y queremos que entiendan todo el mundo, no solamente los alumnos, la obra de Foucault como una caja de herramientas. ¿Qué significa esta la caja de herramientas? La caja de herramientas es a lo que uno acude para resolver ciertas situaciones. Si se te poncha una llanta del auto, del carro, no vas a utilizar la herramienta adecuada racional, ¿sí?, para cambiar la llanta, ¿no? La teoría es eso, la teoría es algo que tú vas y utilizas en la medida de lo que necesitas. Pero para utilizar la teoría, primero tienes que tener un diagnóstico correcto acerca de un aspecto de la realidad en donde tú quieres utilizar la teoría, ¿sí? Es una cuestión de orden epistemológico, de orden teórico-metodológico, la manera en que yo voy a hacer uso de esa caja de herramientas. Y cuando Foucault dice también, cito a Foucault, la teoría como caja de herramientas, quiere decir que se trata de construir no un sistema filosófico denso, como ha sido la tradición, ¿no?, que resolvía un sistema de la totalidad. Recuerden, el último filósofo de la totalidad se llamó Martin Heidegger. No se trata de construir un sistema, sino de construir un instrumento. Y un instrumento, en términos filosóficos, siempre es un instrumento estratégico, ¿sí? Un instrumento de la teoría que me ayude a entender ciertas cuestiones, ciertas problemáticas muy específicas en la realidad más inmediata. En la medida en que yo puedo identificar este instrumento utilizar, significa que he hecho un diagnóstico correcto y que puedo intervenir de manera más exitosa en la comprensión o eventualmente en la resolución de cierto aspecto crítico de la realidad. No opera así de cierta forma, pregunto. Por ejemplo, las teorías políticas de cierta forma así lo hacen, ¿no? Establecen diagnósticos, utilizan un instrumento para tratar de resolver una situación. Entonces, también, ¿qué es lo que pasa con esta idea? Un poquito yendo más allá. Foucault está asumiendo que
que la filosofía no es un discurso sobre la totalidad. La filosofía no revela la verdad total del ser, no así como en la versión heideggeriana, ¿no? Que desvela el ser. La filosofía es un instrumento del pensamiento que me permite entender la realidad, que me permite la comprensión y la transformación de la realidad. Recuerden, metodológicamente, ¿sí?, el problema de la teoría y de la praxis. Recordamos ese fantasma. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo. De lo que se trata de transformarlo. Sí, pero primero entiende el mundo, y sí, pero utiliza los instrumentos adecuados para tratar de transformarlo. Y antes, diría Foucault, transforma tu propia mentalidad, tu capacidad de comprensión de esa realidad. ¿Okay? Bueno, entonces, decíamos, la teoría como caja de herramientas quiere decir que se trata de construir no un sistema, sino un instrumento, una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas. Sobre este concepto de poder vamos a abundar. El poder, acuérdense la microfísica del poder, el poder atraviesa los cuerpos. Pero el poder puede ser visto de varias formas, de dos formas básicas. Como un poder en términos de la opresión, ¿sí?, o como un poder, un poco como la vería Nietzsche, que es parte del acto creativo, de la potencialidad de los sujetos, y como un poder de transformación. Vamos a ver en qué sentido. Es decir, hay que desmitificar esta cuestión tan satanizada del poder. El poder tiene que ver con aquello que somos, el poder tiene que ver con este bios organizado que es este antropos, este sum politikon. No hay sum politikon en el sentido aristotélico que no haga uso de una noción efectiva de poder para organizar la comunidad política. ¿Sí? Sigo, que esta búsqueda, dice Foucault, no puede hacerse más que poco a poco, a partir de una reflexión que en la perspectiva de Foucault es necesariamente histórica en alguna de sus dimensiones sobre situaciones dadas. ¿Sí? Foucault va a insistir mucho. La teoría como caja de herramientas se da en función de algo que sucede o algo que ha sucedido. La filosofía no es de ninguna manera este instrumento de adivinación de lo que viene. No es un instrumento parapsicológico. No. La filosofía tiene un eje racional. ¿Sí? Eso es muy importante. La filosofía no es invención. En este sentido, diríamos, toda proporción guardada, y yo sé que la herejía aquí es bastante, la filosofía no es metafísica, en el sentido más negativo de lo que puede significar la metafísica en términos de una finalidad preestablecida. ¿Okay? Pero Foucault, ojo, no es positivista de ninguna manera. ¿Sí? No es positivista. Quizás la mejor expresión que designa lo que quiero aquí señalar es mi pretensión de que este seminario sirva antes de ser visto como una historia del pensamiento de Foucault, y esto también tiene que ver con una cuestión personal. Quienes asumimos la filosofía de alguna forma como una forma de vida, perdón la redundancia, pues tenemos que hablar de nosotros. Cuando hice mi tesis doctoral, mi tesis fue sobre la amistad, yo estaba fascinado por Foucault. Ya les dije, en la maestría, así, un descubrimiento, ¿no? No voy a decir que Foucault cambió mi vida tampoco, no se trata de eso, ¿no? Pero sobre Foucault ustedes van a cualquier facultad de filosofía de México y hay N cantidad de tesis, bueno, menos aquí no hay ninguna, ¿sí? Pues sería deseable que hubiera en algún momento, y yo estoy presto para dirigirla, aunque sea de otros colegios. Pero les digo, sobre ejercicios de admiración de Foucault hay muchos. Y lo que pasa con pensadores que entran en este círculo de la legitimación del capitalismo tardío, o algo así, lo que pasa es que empiezan a ser mal utilizados, se emplean sin rigor, ¿no? Y de alguna manera, pues no emplearse con rigor hace que sean populares. Hay filósofos populares y hay filósofos secos. Hay filósofos que dicen cosas realmente interesantes
Y hay filósofos que tienen gran éxito de ventas. Yo soy partidario de que la filosofía no se debe quedar en el espacio académico, eso lo comparto con Michel Onfray, que la filosofía tiene que ir más allá y la filosofía tiene que ser necesariamente abierta, por eso esto que hacemos aquí. Pero también soy partidario de que la filosofía debe tener un cierto rigor. Se cultive en la academia o se cultive fuera de la academia, es necesario cierto rigor. Es decir, sobre la filosofía debe estar montado un eje racional. Si no, la filosofía se convierte en otra cosa. Si no, tenemos siempre de la mano o a un ladito de la razón esta sofística que engaña, que aparenta y que legitima cosas que realmente no pueden legitimarse, ¿no? Entonces yo les estaba diciendo que como hay muchas tesis de Foucault, y hay una impronta Foucaultiana en muchos trabajos de investigación, pues mi director de tesis, tuve dos directores de tesis, un español que en principio madrileño no le entendía nada, tampoco cuando hablaba, y un colombiano que le entendía menos. Y el madrileño decía, sí, vamos a hacer todo Foucault. Y el colombiano primero no le entendía, ¿sí? Y decía, no. Finalmente pasaron 2 años hasta que me dijeron, ok, 2 años de hacer un proyecto de doctorado, 2 años. Y me dijeron, ¿sabes qué? Foucault no. Foucault es una parte, Foucault utiliza una herramienta, utilízalo como herramienta. Y ahí a partir de entonces entendí que lo importante de la filosofía y de los filósofos es justamente este sentido de utilizarlos como herramientas del pensamiento, ¿sí? Se llame Foucault, se llame Deleuze, se llame Sloterdijk, se llame el filósofo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces no nos podemos centrar en esta figura de la popularidad, ¿no? Decíamos, la mejor expresión que designa lo que quiero aquí señalar es mi pretensión que el seminario sirva, antes de ser visto como una historia del pensamiento de Foucault, como un modo o un medio de apropiación de un método filosófico, como una herramienta siempre cuestionable, siempre criticable, de hacer lo que Foucault, siguiendo la tradición kantiana, designa como una ontología del presente, que ya explicamos. Esto es pensar una filosofía del acontecimiento, y subrayo esta palabra del acontecimiento por toda la trascendencia que tiene la palabra acontecimiento. Hay un texto por ahí que se llama diferencia y repetición, ¿sí? Entre la diferencia y la repetición se puede generar eventualmente el acontecimiento. Me explico. Una clase. En una clase hay una repetición, pero en esta repetición puede generarse una diferencia. Es decir, el pensamiento puede evolucionar y puede transformar, sobre todo cuando el pensamiento asume una perspectiva crítica, cuando no nos conformamos con la explicación que damos sobre la realidad. ¿Cómo se genera el conocimiento si no es de esta manera? Es decir, ¿cómo se genera en tanto acontecimiento? El acontecimiento es como un descubrimiento, como un replanteamiento o una resignificación de las cosas que nosotros habíamos pensado de una forma y ahora asumimos de otra forma. Entonces, este concepto, insisto, del acontecimiento, que también es un término que el propio Deleuze va a estar trabajando, es importante, ¿no? Es importante, lo vamos a tener ahí como una categoría sobre la que eventualmente vamos a estar recurriendo. En esta vía, lo sabemos, una ontología del presente trata de establecer ya no el valor o la legitimación del conocimiento de lo real, que hace, por ejemplo, ¿quién no hace eso? Lo hacen las ciencias. Las ciencias tradicionales de la naturaleza o las ciencias sociales legitiman un cierto conocimiento, dicen tal cosa es verdad, tiene una labor de legitimación, ¿no? Y de cierta forma, sobre esta idea de la legitimación del conocimiento, ha descansado todo el edificio de la epistemología de la modernidad. Es decir, es la senda epistemológica, esta vía de legitimación del conocimiento de lo real, es la senda epistemológica en que descansa la filosofía en Occidente. Me explico. Hasta las perspectivas críticas, de alguna manera, que se dan en la modernidad,
Kant en adelante, la filosofía tiene una labor legitimadora. Con Kant, la filosofía ya no es solamente eso, la filosofía es crítica. ¿Sí? El criticismo kantiano, recuerden la crítica de la razón pura, crítica del juicio, etcétera, etcétera. La vía kantiana es una vía que va de la mano de la ciencia. ¿Sí? Es decir, que no separa el campo de la generación del conocimiento científico, que es la base de la racionalidad occidental, del propio conocimiento tal cual, de la filosofía. La filosofía es complementaria de la ciencia. Recuerden que una buena parte de la modernidad y de toda la historia del devenir del conocimiento humano ha habido un divorcio, o ha existido un divorcio. La filosofía se dice, es la madre de todo, ¿no? Ahí hay memes, ¿no? Donde está la filosofía y es el cochero, ¿no? El que lleva los perros, ¿no? Están todas las disciplinas, ¿no? Y en algún momento resulta que la filosofía y la ciencia divergen y ya no se conectan. Y luego la filosofía, también aquí lo dice, se atrasa respecto a lo real. Y hay cierta filosofía nostálgica que pretende que tiene que seguir siendo el secretario del ser, que tiene que legitimar lo que es verdad y lo que no es verdad. Miren, tan sencillo como esto, hay un campo emergente que se llama bioética. Y la bioética, que de hecho lo están llevando por ahí en uno de los cursos, el 9º o 10º semestre, y la bioética no se generó necesariamente por filósofos profesionales. Se generó en científicos con preocupaciones filosóficas. ¿Sí? Si vemos los planes de estudio, si vemos la forma en que se organizan generalmente los planes de estudio clásicos, el estudio de la filosofía, la ciencia aparece como un apéndice, como una materia. Hay algo que se llama filosofía de las ciencias, o filosofía de la tecnología, pero hay una desconexión de las ciencias con el mundo de la filosofía. Y eso se evidencia bastante. Se trata pues no de el valor o la legitimación del conocimiento de lo real, sino de comprender la manera en que a través de distintas prácticas se han consolidado y legitimado nuestros saberes. La filosofía pues se entiende aquí como una genealogía de lo real. La genealogía, el concepto, es una historia. Es lo que metodológicamente podríamos llamar los antecedentes de una genealogía. Hay un libro por ahí, Nietzsche, La genealogía y la historia, también es en algunos de los cursos, y obviamente entendemos el concepto de genealogía del poder, también referido a Nietzsche, ¿no? Cómo es que algo ha llegado a ser lo que es. Paso entonces, si no hay algún comentario, a explicar. Bueno, ya explicamos cómo trabajaríamos, etcétera, etcétera. Ya dije lo de la página de Facebook, ya dije lo de YouTube, que ustedes pueden revisar. Vamos al programa. ¿De qué nos está adelante? Creo que no está. Está en el otro archivo, Ya está abierto el de Word. ¿No está? Introducción, no está el programa. ¿No de Facebook? No. El programa que yo quiero explicar. Pero sí no. Ahí está. Ese. Bueno, ok. Vamos a explicarlo así despacito. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se vale hacer algún comentario? Por favor. No voy a sentir que algo estoy diciendo mal. Bueno, seminario de autores, hermenéutica de textos filosóficos, Michel Foucault, de la biopolítica, la estética y la existencia. Y bueno, la frase de Foucault, que tiene que ver con su concepción de la filosofía. Pero, ¿qué es pues hoy la filosofía? Quiero decir, la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Una de las cosas que Foucault va a insistir muchísimo, hacer filosofía significa problematizar. Hacer un trabajo crítico sobre nuestras propias concepciones. En filosofía, los que hemos estudiado filosofía, sabemos que hay métodos filosóficos, ¿sí? Hay métodos filosóficos y estos métodos filosóficos son trabajos críticos del pensamiento sobre sí.
mismo, ¿sí? Si asumimos una perspectiva fenomenológica o dialéctica o mayéutica o etcétera, hay un trabajo crítico. Los filósofos siempre estamos dudando. Descartes duda. Y los planteamientos de nuevo realismo dudan. ¿Sí? No hay filosofía sin duda, sino hay filosofía sin crítica. Y dice Foucault, y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, o sea, la filosofía no va a repetir y a legitimar lo que ya se sabe, sino en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible de pensar distinto. Por nuestros conceptos, los conceptos que guían y orientan nuestra vida, nuestras nociones del amor, de la felicidad, de la sexualidad, de la vida, de la realidad, nuestro entendimiento de la naturaleza, de la sociedad, de las leyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría repensarse eso mismo? Quienes han leído la historia de la locura entenderán que la historia de la locura, que fue la tesis doctoral de Foucault, tuvo en mucho esa intención de hacer una otra lectura, así como una otra campaña, ¿no? La otra campaña, la otra forma de ver. Foucault lo denomina esto también el pensamiento de la fuera. Recuerden que las disciplinas finalmente toman una realidad, la catalogan, la etiquetan, la clasifican, establecen una racionalidad, una linealidad, un orden específico, ¿sí? Pero ¿qué tal si vemos ese objeto como cualquier objeto, o cuando hacemos, no sé si alguien llevó no se lo queda conmigo, ¿no? Y decíamos, ¿cómo puede ser visto? Pues no tengo una botella de agua, esa botella de agua, pues depende de dónde la vea, ¿sí? Depende, sé que es una botella con agua o de agua, en fin, tendríamos un problema lingüístico, pero depende de dónde la vea. No es lo mismo que esté cerca de la botella que no esté cerca de la botella. No es lo mismo, y empezamos a filosofar, si la botella tiene poquita agua, ¿cómo la veo? ¿No? El optimista dice, hay agua. El pesimista dice, ya no queda agua. En fin, cosas así. Son las miradas sobre el objeto. Son diferentes miradas sobre el conocimiento y sobre la realidad. Siempre será posible, esto es lo que establece la filosofía, diferentes miradas. Y la mirada de la filosofía jamás pretende ser la misma mirada que la mirada sencilla, o vamos a ser un tanto platónicos, que la mera doxa. Tampoco que queramos ser la mera episteme, ¿no? Pero sí, decir es que nosotros, ¿no? Pero sí, ver los objetos, cualquier objeto. Y para empezar, este objeto, cuerpo, que soy, no que tengo, que soy, ¿sí? Como dice Mario Pombo también, verlo de distinta manera, problematizarlo, ¿no? Verlo desde otro punto de vista, ¿no? En vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. ¿Cuáles serían las condiciones que nos harían a nosotros pensar distinto a aquello que vemos de cierta manera? Por ejemplo, ¿cómo vemos en esta sociedad patriarcal, heteropatriarcal, y empecemos con todas esas cosas que ustedes quieren, a lo femenino o a lo masculino? Ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo de otra manera? ¿Cómo podríamos ver el papel de las disciplinas científicas, de la sociología hoy en día, a propósito de una coyuntura sui generis, ¿sí? O de la filosofía, o de los valores de la historia? ¿Hay algún historiador aquí? Bueno, hay ciertas visiones de la historia, ya atenué. Hay ciertas visiones de la historia dentro del orden de la linealidad que son perfectas, porque son conservadores, porque explican lo que pasó y porque no dudan de lo que pasó. Pero cuando hay una línea de interpretación histórica que justamente problematiza y emprende este camino que es sinuoso, que es como escalar el Everest, de ver la historia de otra manera y contraponer a la historia oficial, a la historia que está legitimada en tanto conocimiento, otro tipo de conocimiento, es decir, establecer las rupturas epistemológicas, entonces la historia deja de ser tan bonita.
Y los historiadores dejan de ser tan disciplinados, porque los historiadores no van a los mítines de los partidos políticos, no se meten a guiar, no protestan por nada. Los historiadores de aquí. Sí, es decir, están dentro de los cánones establecidos de la sacrosanta tradición. Y bueno, ya estamos viendo que aquí el punto de vista de esta filosofía de Foucault es una filosofía para la que la tradición solo tiene sentido en la medida en que posee una historicidad, ¿sí? Pero hasta ahí, es decir, no hay una sacrosanta tradición. Y esto también podemos decir con Marshall Berman, es que en la filosofía como en la modernidad, todos los sólidos se desvanecen en la vida. Siempre hay algo de irrisorio, dice Foucault, en el discurso filosófico